Hola, empezaremos a trabajar este tema de capacitación para evaluadores de proyectos de servicio social en el área de la investigación. Estamos hablando del concepto, el paradigma deontológico de la investigación y el servicio social universitario. Vale aclarar un aspecto importante para todos nosotros. La investigación como tarea académica universitaria, esta la entendemos que se desarrolla a lo largo de toda la carrera. Esto significa que en cada curso, en cada cátedra, en cada asignatura, el profesor inscribe la actividad de la investigación como una actividad formativa. Pues bien, este eje que le llamamos paradigma deontológico de la investigación y el servicio social, nos referimos exactamente a la formación de las competencias para desarrollar la investigación y obviamente formado en la ética académica universitaria. Por eso hablamos que existe un marco referencial, un marco conceptual en esta materia. Hacia fines de los años 90 se discutió, sobre todo en Italia y otras partes de Europa, el concepto de la responsabilidad social universitaria y posteriormente se incorpora el concepto para el campo de la investigación, la innovación social. Estos conceptos habría que conocerlos, entenderlos bien, posicionarnos bien, porque este concepto de responsabilidad social universitaria, en su momento, el sistema de empresa privada asumió el concepto de responsabilidad social, pero empresarial. De aquí entendemos que este concepto que se introdujo en las universidades de la responsabilidad social estaría más enfocada a lo que se le llama la responsabilidad social empresarial y no precisamente al concepto de la responsabilidad social universitaria, que finalmente pueden converger ambas de una manera muy incluyente, muy concordante, y esta es la parte importante, es decir, un espacio de responsabilidad universitaria es contribución al espacio de la responsabilidad empresarial y viceversa. Bueno, esta es la parte que nos debe llamar la atención. ¿Cuáles son los impactos sugeridos que en materia de calidad educativa se asumen desde este concepto de la responsabilidad social universitaria? Lo primero es que entendemos cómo nuestra universidad se ha organizado alrededor de este concepto y qué impactos procura tener. Hay un principio en nuestra Constitución Política Mexicana, el principio del servicio social de la educación superior. Por lo tanto, todas las universidades en el país adquieren este concepto de responsabilidad social, el servicio social. Y aquí hay que destacar una cosa importante. Curioso es que el servicio social esté elevado a principio constitucional, es decir, es una política pública, es una política de compromiso de las entidades de la esfera gubernamental, pero también de las entidades privadas de particulares que tienen que ver con la decisión individual de todo aquel joven que desea asumir una responsabilidad al hacer su carrera. Y una de estos es precisamente el servicio social, el cual se encuentra inscrito en la Ley Nacional de Profesiones, se encuentra inscrito en las leyes orgánicas de las universidades, se encuentra inscrito en los reglamentos de titulación y se encuentra inscrito precisamente en el concepto de titulación. Estos conceptos son precisamente lo que deviene cuando hablamos de que cómo se organiza la educación alrededor de esto, pues nos queda claro que el servicio social tiene una entidad muy fuerte precisamente dentro de nuestra institución. Segundo elemento, aquellos impactos sociales que tienen que ver con la formación de los estudiantes. Es decir,
Si nosotros formamos estudiantes en el obreraje laboral, pues entendemos que el estudiante tiende a ir en su capacitación instrumentalista de la educación a buscar ser un operador, un empleado con capacidades de buen servir, y obviamente eso significa una calidad de un modelo de educación que para nuestro entender hace muchos años ha quedado atrás. El concepto del pragmatismo instrumentalista dentro de la esfera de la educación. Hoy, hoy, estos impactos sociales los entendemos como aquellos impactos que tienen que ver con el pensamiento racional, reflexivo, crítico, ético, que se desarrolla como calidad educativa en la formación del estudiante. Lo tercero tiene que ver con el campo de la ciencia, es decir, el servicio social, la investigación en el servicio social, pues tiene que ver con qué se ha generado como saberes en nuestra institución, pero también qué se ha generado como saberes científicos en la cultura científica. Y esto tiene que ver con la formación del estudiante, con la práctica docente, con el sentido del ethos de la investigación universitaria. Es decir, la formación de un investigador tiene que ver con la enseñanza de aula, tiene que ver con la interacción de investigación en los campos de las ciencias y tiene que ver también con la respuesta que la ciencia tiene que dar a través de la generación de conocimientos a los grandes problemas. Y grandes problemas tienen que ver también con políticas públicas, no solamente locales, nacionales, sino también globales. Lo cuarto tiene que ver con cómo interaccionamos con el entorno, cuál es el liderazgo universitario en los impactos, credibilidad, confianza en que la universidad contribuye a un bienestar que resulta de lo que se va descubriendo a través de las ciencias. Es decir, generar conocimientos locales en los contextos globales significa aportarle a la realidad las urgencias que requieren y exigen respuestas. Esto entonces entendemos que los impactos desde la calidad educativa en el concepto de responsabilidad universitaria nos medimos en el concepto de qué tan responsables somos para plantear alternativas que sugieran el mejoramiento de la calidad de vida de la población, de la naturaleza y del propio pensamiento de las comunidades. Así llegamos al concepto de innovación social retomado incluso por organismos internacionales y nacionales en materia de investigación, como es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hablamos que los modelos que hoy tenemos en materia de ciencia, tecnología e innovación tienen que ver con lo que antes se inscribía mucho en apostar a la generación de conocimientos, pero descontextualizados. Es decir, ¿para qué sirve la investigación? ¿Cómo hacer y para qué sirve la investigación? ¿Y a quién le sirve la investigación? Y tiene que ver mucho con el contexto inmediato de las instituciones de educación superior, como también tiene que ver mucho con la praxis académica del investigador y sus contextos territoriales. Tiene que ver y responder a los impactos del calentamiento global local. Tiene que ver, por lo tanto, también a las magnitudes de que alcanzan los problemas sociales actuales. Un gran número podemos enumerar de problemas que cada uno de los investigadores obviamente están legitimando su presencia como investigadores, no solamente por el ABC de la investigación, sino por sus compromisos con sus entornos. Y eso es precisamente el concepto de innovación social. Es decir, estamos hablando capacidad de respuesta de la investigación universitaria para innovar socialmente, para transformar socialmente, para lograr cambios positivos
para la mejora de la calidad de las comunidades, de los sistemas, de las estructuras, de la naturaleza. Y eso es obviamente lo que entendemos como innovación social. Investigar para innovar. De ahí que nuestros alcances sean obviamente que cada proyecto de investigación a través del servicio social tengan su mejor eh, exponente. Primero, porque amplía la cobertura de la acción del investigador. Segundo, porque contribuye al fortalecimiento de la formación del estudiante. Y tercero, le da pertinencia a la institución universitaria en su capacidad de respuesta a la sociedad y obviamente lo que se deriva de su existencia. Por lo tanto, la meta es hallar a través de la investigación esas verdades significativas que es cierto que se pueden escribir, que se escriben en materia de artículos, en materia de estatus, en materia de formación de conversatorios, formación de redes sociales, de investigación y todo esto. Pero lo más importante es obvio que pertenecer a esas agrupaciones, a esas comunidades de científicos, pues tiene que ver con el principio de que se discutan los problemas reales del mundo. Claro, alguien podrá estudiar la estructura de una célula, pero esa célula pertenece a un organismo vivo y ese organismo pertenece a un sistema de calentamiento global y ese organismo vivo pertenece a un mundo de la vida social y esa célula pertenece también a lo que son las partes del individuo, de tal suerte que toda investigación debe tener sus vasos comunicantes con los problemas de la humanidad. Por lo tanto, los problemas acuciantes de la humanidad son lo que se han suscrito por los gobiernos del mundo. Han de recordar ustedes, y eso lo sabemos todos, que en el año 1998 la ONU construyó un pacto mundial para el desarrollo de la humanidad y tuvo que ver con los famosos 8 objetivos para la Agenda 2015. Así, los primeros 15 años del siglo XXI se inscribieron en propósitos que tuvieron que ver con la calidad de vida de la población, los derechos civiles de la población, la calidad de los entornos ambientales, la calidad de las políticas públicas, las condiciones económicas, etc. Bueno, pues ahora, al medir el impacto de las ciencias, al medir el impacto del quehacer de la humanidad en materia de objetivos del 2015, o los famosos objetivos del desarrollo global, del desarrollo humano, fue un balance no muy grato. ¿Por qué? Porque el mundo exigía más de lo que se podía dar en la generación de conocimiento. Y si los conocimientos se generaban muchas de las ocasiones hacia objetivos de particulares. Es decir, eh, la generación de conocimientos para el desarrollo de los mercados fue muy bueno y ahí están las transformaciones de innovación tecnológica de las comunicaciones y ahí está el descubrimiento de los secretos de la humanidad y del universo y ahí están todos estos grandes descubrimientos en lo que va del siglo XXI, pero nos olvidamos de algo fundamental, que el mundo no aguanta más la forma de cómo coexistimos. La humanidad vive la condición de la gran desigualdad social, de oportunidades en general. Por eso los organismos internacionales de políticas públicas en materia de ciencia se encaminaron en que la ciencia contribuya a los fines de las agencias gubernamentales, es decir,
que apunte a la investigación hacia los objetivos de la Agenda Global 2030, una agenda emergente para las ciencias y las tecnologías. ¿Por qué? Porque se requiere que los mismos gobiernos escuchen a las ciencias, pero escuchen a las ciencias como innovación social, como contribución a la formulación de políticas públicas que vayan encaminadas al bienestar social, a la justicia social, a la sostenibilidad ambiental, a la mejora de los servicios públicos y estilo de vida de la población, a reintegrarse el tejido social comunitario, transformar los pensamientos únicos en pensamientos plurales, en revisar las estructuras de las relaciones individuales y colectivas. El yo existo en el colectivo y el colectivo existe en el yo, de tal manera que el individuo y la comunidad son partes integrantes de un desarrollo humano, y esto es lo fundamental que las ciencias deben de apuntar. De tal suerte que la época esta que se le conoce como la sociedad del conocimiento, hay dos grandes enfoques: el enfoque social y el enfoque privado. Al conocimiento privado lo tenemos ya muy conocido los impactos. Se desarrolla la industria farmacéutica, se desarrolla la industria alimentaria, se desarrolla la industria de telecomunicaciones, de transportación, se desarrolla a una velocidad increíble, de tal suerte que lo que hoy se innova tecnológicamente, mañana ya es parte del pasado. La revolución de los cambios por el impacto de la sociedad del conocimiento es increíble. Pero curiosamente, cuando hablamos del conocimiento como bien social, ahí es donde tenemos el problema. Si el conocimiento se le denomina un bien social, nuestro enfoque cambia. Es decir, cada resultado de investigaciones debe de centrarse en el bien común. Es decir, no dejar la investigación, sino fortalecer la investigación con fin social. Si alguien dice, sí, pero yo quiero hacer investigación para que se genere mayor rentabilidad de ganancias, perfecto, está en su libertad. Pero no es una investigación con fin social, es con un fin paraempresarial y de mercado. Bueno, el mercado se convierte finalmente también en el encuentro de lo social, pues se trata de ir ganándole terreno a la velocidad del conocimiento que degrada la naturaleza, que degrada la humanidad, e ir acercando a un engrandecimiento de la vida social y un mejoramiento del espacio vital ambiental. De eso se trata. Es decir, se trata de que la ciencia le sirva a la humanidad a través de el mercado, los gobiernos, las empresas, todo. Pero fundamentalmente importa mucho el conocimiento construido como un bien social. Por ello, es necesario repensar la investigación en la universidad. En este caso, hablamos de la investigación en el campo del servicio social. Si es un proceso de generación de conocimientos, pues los conocimientos contienen indicadores. Por ejemplo, si alguien está estudiando las contribuciones del ajo en materia de salud, pues tiene que hablar de cuáles son los indicadores con los cuales hay que apropiarse de una salud nutrimental que permita precisamente que el estudio de un fruto, de un vegetal, puede contribuir a mejorar la salud
nutrimental de la población. La nutrición es un elemento fundamental para la vida humana. Bueno, pero alguien puede descubrir las propiedades no descubiertas y puede hacer una aportación en el campo este, pero es un sentido deontológico, un sentido ético. Es decir, no pensar en sacar provechos personales de la ganancia, del lucro, bajo el proceso del conocimiento, sino visualizar cómo es ese proceso de generalización de saberes para el impacto social. Es decir, que la gente consuma apropiadamente la alimentación del ajo, de la cebolla, del tomate, del pepino, de la berenjena, del maíz, del frijol, de todo, pero que llegue a la sociedad, que atienda las demandas sociales, porque innovar significa solucionar problemas de la humanidad. Por ello el conocimiento científico, desde esa vocación social, va más allá de las variables tradicionales que la investigación sirve para abrir la investigación para la inversión, o la investigación para la producción de artículos, o la innovación tecnológica para generación de patentes. Cierto que hay que llegar a eso, pero no quedarnos en eso, sino que trascienda esto, y más en el espacio del servicio social universitario. Vale la pena pensar esto. De tal suerte que aquel esquema que a fines de los 90, bueno, mediados de los 90, principios de los 80, perdón, mediados de los 90 se construyó como la vinculación para el desarrollo social de las universidades que contribuyera a la ciencia, al desarrollo económico con la participación del gobierno y la participación de las empresas, se generara la famosa triple hélice. Ese concepto de triple hélice, sin la vocación del servicio, de la investigación como bien social, fracasó. En realidad, la hélice que compone el sector empresarial acaparó, apabulló, sometió, y por lo tanto la famosa triple hélice para el desarrollo, bajo el modelo ese de la investigación con ventajas para las competencias, pues llevó a un fracaso en esta materia. Pero hoy se abre ese nuevo enfoque. Innovación social como parte constituyente de la nueva triple hélice para el desarrollo social, que significa que a partir del 2010 abre Europa el esquema basado en la transferencia de conocimientos a la ciudadanía. Que llegue el bien social, que la sociedad se eduque con el lenguaje de la ciencia, que la sociedad tenga su vida con el lenguaje de la ciencia. Educación, transferencia, aplicabilidad, consumo, son referentes que detonan las relaciones sociales de mejor manera. Por lo tanto, este concepto de innovación social en el espacio universitario, en el espacio empresarial, en el espacio gubernamental, es un concepto que centra el desarrollo humano, no la ganancia. La ganancia deviene de esto mismo, pero las magnitudes de ganancia generadas como principio de la producción de conocimientos no tiene límites y atenta contra la viabilidad de la vida humana y planetaria. Por ello, se apunta que este nuevo paradigma de la investigación hay que responder a las preguntas: ¿para quién se investiga ahora? ¿Para qué se investiga y cuáles son los objetivos detrás de todas estas actividades?
Si de esto que hemos hablado ya tiene la respuesta, escríbalas. Su proyecto, ¿a quién le sirve? ¿Para qué lo hace? ¿En qué contribuye al objetivo de la Agenda 2030? Localmente, su investigación, ¿a quién le sirve del campo de la agricultura, del campo de la ganadería, del campo de la minería, del campo de las maderas, de todo? ¿Dónde contribuye la investigación a la mejora de la política pública para una sociedad participativa? ¿Dónde están el desarrollo y propulsión de las bases de los grupos sociales productivos? ¿Dónde están las aportaciones de su investigación para la aplicabilidad local? Bueno, pues esas respuestas apuntan a que la investigación debe estar alineada al al paradigma deontológico que es la ética del compromiso social, para con ello atender las grandes demandas del pueblo. ¿Cuáles son las demandas? Ya lo vimos en la reciente coyuntura. Fíjense cuánto tardaba una vacuna en producirse antes del COVID. Para hacer pruebas tardaban 5 años. ¿Y quién las acaparaba las vacunas? Ahí está la respuesta. El COVID puso en el centro, en jaque, que ya no podía seguirse trabajando la ciencia como venía trabajándose antes de la pandemia. Ahí están los resultados. Tuvo que desarrollarse una política pública que atendiera las demandas sociales. Toda la población, con toda la cobertura, recibir la vacuna, sin exclusión, en el mundo entero. Claro, un año bastó para que las vacunas tuviesen vigencia. A partir de un año, China, Rusia, Estados Unidos empezaron a producir las vacunas. Y ahorita ya estamos en muchos países, incluyendo México, creando la vacuna patria. ¿Qué significa? Significa que con el enfoque de que el conocimiento es un bien para el buen vivir de la humanidad, tiene que ver con impactos ya, investigación ya para mejorar la vida. Y esto tiene que ver precisamente con que su investigación tiene que tener aplicabilidad. Aplicabilidad, su proyecto de investigación, para que sea un proyecto aprobado para servicio social, tiene que tener aplicación con impacto social por indicadores definidos. Por ejemplo, si usted está desarrollando un proyecto que tiene que ver con la calidad de vida de la población, que le llamamos teóricamente desigualdad social, pues se trataría de que usted tuviese el estudio de las tasas de desempleo comunitario rural, comunitario urbano periférico, comunitario de mujeres, comunitario de estratos por edades, es decir, tasas de desempleo y cómo emplearse esto. Cómo hay actividades que están ya en una larga duración de desempleo, que se ha caído el empleo. Se requieren esos estudios. Claro, usted me puede decir, pero es que INEGI ya los tiene. Sí, los tiene. El dato estadístico lo tiene. Lo que no tiene es el aspecto humano. Cómo vive la población en condición de desempleo. Cómo la sufre. Qué aspiraciones tiene. Qué capacidades, habilidades tiene. Bueno, de ahí se deriva la investigación que propone el qué hacer. No solo la esperanza de vida como indicador, sino la esperanza de vida de los que menos tienen y los que más tienen. La esperanza de vida no solo del promedio,
sino cómo los diferentes rubros constituyen esperanzas de vida diferenciadas en el concepto de desigualdad social. No solamente hablar de los 10 deciles de desigualdad social, sino hablar la calidad de vida de esa población, dónde viven, quién disfruta de los jardines, quién destruye la vida acuática. Es decir, hay muchas cosas que se requiere que se produzcan con investigación para medir este concepto de desigualdad social o la sostenibilidad y los riesgos de esto. Ahí está, ahí tenemos la política pública para avalar la bahía de Huira. No escucha, la política pública no escucha a la ciencia y la ciencia tampoco quiere hacerse escuchar. Falta estudiar precisamente con mayor compromiso ético los grandes problemas de la humanidad para la sostenibilidad local. Ahí tenemos nuestras bahías, aquí tenemos el problema de la pesca, la captura. Estamos impactados precisamente y no lo queremos estudiar a profundidad para que la política pública asuma una responsabilidad, pero también la vida civil, la vida ciudadana, los pueblos tomen conciencia del problema que hay a partir de lo que se le informa, a partir de lo que se descubre. Los riesgos que sean reales, no solo los prejuicios o los perjuicios, sino también las alternativas. Es decir, hay que estudiar y medir variables, participación y riesgos, soluciones de corto y mediano plazo o advertencias precisamente de lo que se deriva de lo que son el uso y abuso de conocimientos tecnológicos, y eso tiene que ver precisamente con el principio ético de la investigación. El estudio de los territorios, ahí lo tienen las ciudades. ¿Cuáles son los conocimientos que están haciendo de las ciudades donde vivimos? ¿Cómo es Mazatlán turístico y cómo es el Mazatlán pueblo? ¿Qué calidad de vida hay en uno y qué calidad de vida hay en el otro? Las ciudades y sus centros históricos y cómo se va desarrollando una periferia que va excluyendo y va excluyendo a poblaciones y van transformando los territorios en construcciones habitacionales y se está destruyendo la capacidad productiva de tierras muy productivas. ¿Cuáles son los riesgos de esto? No se está estudiando esto. Y así entendemos el modelo de ciudad. Nos gusta ir a las ciudades que nos regalen paisajes arquitectónicos. Nos gusta ir a ciudades que nos regalen escenarios naturales. Nos gusta ir, etcétera. Pero no nos estamos comprometiendo en ofrecer ciudades de armonía, naturaleza y humano para que la gente viva bien. Nuestra ciudad capital, Culiacán, la ciudad de los 3 ríos, pero es la ciudad de los 3 ríos que nadie se baña en la misma agua del río. Ni Heráclito de Éfeso podría comprender qué sucede con los 3 ríos de Culiacán, porque él dijo, nadie se puede zambutir 2 veces en la misma agua que corre. Pero aquí en Culiacán, los 3 ríos, nadie se mete ni una vez. Somos más dialécticos o absolutistas que Heráclito de Éfeso de hace 2500 años. Ahí para que veamos cómo estamos destruyendo la ciudad y nos vamos conformando con cotos, pequeños cotos
de ciudad, de convivencia comercial. Pero la ciudad entera, para el millón de habitantes o el medio millón de habitantes, está estructuralmente mal. Transporte urbano pésimo. Sistemas de comunicación de la ciudad con muchas deficiencias. Pero ¿quién está estudiando esto? El estrés urbano, el estrés de la ciudad. Ciudades con acoso de movilidad ciudadana, autos, a pie, transporte público, todo esto, sistema de puentes, seguridad vial, no se está estudiando y eso requiere porque la ciudad es un espacio vital para la condición humana. Y estos elementos del género, ¿hacia qué cultura vamos con la acción positiva de género? ¿Cómo están participando los espacios, se van abriendo? ¿Qué grado de exclusión existe en materia de género, incluyendo la diversidad sexual? Estudios para atender la demanda y exigencia de derechos humanos. Todo esto que les he comentado está inscrito en las políticas de CONACYT, en el plan de desarrollo institucional de nuestro rector, en la ley orgánica universitaria, en el reglamento del servicio social y en el reglamento de investigación y posgrado. Y habiendo revisado esto, vemos entonces que hay principios que debemos de tomar en cuenta. Es decir, principios para formarnos y crear proyectos de investigación para aplicar en innovación social y responder desde la ética del compromiso social a las necesidades de la humanidad, de la naturaleza. El CONACYT, a través de la Dirección de Acceso Universal al Conocimiento, da pauta para esto. Concibe la importancia estratégica de la interrelación entre las comunidades académicas, la investigación científica y los problemas acuciantes de la población. Y el mismo CONACYT abre el espacio para que se cree lo que se conoce como acceso universal al conocimiento. No solamente a la élite académica, científica del país, no, que el conocimiento llegue a la población, a todos, acceso universal al conocimiento. De tal manera que el servicio social es un instrumento muy valioso para esta actividad. Al conocimiento de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación es para generar un impacto positivo en la sociedad a través del arte, la ciencia y el diálogo de saberes, y que en esos espacios donde existen las comunidades, los temas nacionales estratégicos que tienen que ver con proyectos de ciencia básica o jardines etnobiológicos de manera incluyente, atractiva, apropiada, para público infantil, para la diversidad social, pero debe de haber acceso universal al conocimiento. Claro, no va a hablarme usted de un lenguaje técnico-científico de la estructura del COVID-19, SARS, no me va a hablar la parte técnica. Lo que me va a hablar es educarme cómo se ha hecho ahora, cómo evitar ser contagiado por el COVID, cómo evitar contagiar con el COVID y cómo asumir una conciencia ante lo inevitable de poseer ese virus del COVID. Impacto en el cuerpo. Eso es lo que se informa ahora aceleradamente. Bueno, pues esta experiencia del COVID hay que multiplicarla con todas las demandas sociales.
los descubrimientos en esta materia. Pero hablamos también de la ley orgánica de la UAS. Si usted revisa las leyes orgánicas desde que nace la universidad, va a encontrar este espíritu: disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales del estado de Sinaloa en el marco del fortalecimiento de la nación. Desde el pensamiento de Eustaquio Buelna, 1872, que propuso la nueva ley, la creación del Colegio Civil, bueno, y que en mayo de 1873 se aprobó el nacimiento de la universidad, en aquel momento Colegio Civil Rosales. Y el espíritu que planteó es que la educación sirva para encauzar las acciones de los jóvenes a una cultura de la paz, desarrollo del arte. Ese fue el espíritu de la creación de esta universidad, y esta universidad tiene esa historia, esa tradición a lo largo de sus 140 años de existencia, y que está escrito en la ley orgánica. Misión universitaria de la vigente ley orgánica, que se renovó en el año 2006, afirma formar profesionistas de calidad con prestigio y reconocimiento social, comprometidos con la promoción de un desarrollo humano sustentable, capacitados para contribuir en la definición de políticas y formulación de estrategias. Escuche usted esto: contribuir en la definición de políticas y formulación de estrategias para disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales del estado de Sinaloa en el marco del fortalecimiento de la nación. Esto es lo interesante. Hágalo. Vale la pena hacer esa lectura de la ley orgánica. Y en el plan de desarrollo institucional de nuestro rector actual, Jesús Madueña Molina, nos dice: la generación del conocimiento responde a la resolución de los grandes problemas que implican la pobreza, la marginación, el quebrantamiento del equilibrio ecológico, el odio racial y la violencia. Eso es lo que inscribe a puño y letra el rector Jesús Madueña Molina, y que lo asumimos por Consejo Universitario como el documento rector para el periodo 2021-2025. De tal suerte que la investigación es el espacio de la generación de conocimientos para estos fines. Léanlo, vale hacerlo. Y la DEGIP, en su reglamento, artículo 3, señala que tanto la investigación científica y tecnológica se orienta por los siguientes aspectos. 1. La búsqueda, análisis y comprensión de hechos y fenómenos de la naturaleza y de la vida social. 2. La búsqueda sistematizada del saber para aplicarlo en la actividad de transformación o producción económica y cultural en general, con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Ahí lo tenemos. La DEGIP nos plantea precisamente el compromiso este. Y el servicio social universitario, obviamente, reivindicamos el paradigma de la investigación que corresponde a la ética de servirle al pueblo. Lo retomamos de la ley orgánica. Y usted me dice: ¿por qué quieres que el servicio social sea un espacio de investigación con fines de investigación para mejorar la calidad de vida de la población? La respuesta es: el artículo 2 dice, ley orgánica de la UAS, realizar investigación científica, tecnológica y humanista y contribuir al estudio, preservación y fomento de la cultura, difundiendo al pueblo sus beneficios con elevado propósito de servicio social. Esta es la razón de nuestro servicio social en esta universidad. Pero además, en el artículo 10 dice: al plantearse que la praxis educativa se basa en inculcar entre los universitarios el amor a la patria, a la conciencia de la solidaridad y la justicia, llevar a cabo su función social educativa
en el marco del sistema de educación estatal y establecer las relaciones de colaboración necesarias que contribuyan al desarrollo de la entidad y de la educación superior del país. Gran tarea la nuestra. Y específicamente en el Reglamento de Servicio Social de la UAS, en el artículo 3 dice: el servicio social de la universidad constituye un medio para fortalecer la formación integral de estudiantes y egresadas como profesionistas participativos, crear conciencia de valores, solidaridad social, equidad de género y derechos humanos, fortalecer el vínculo institucional con los sectores sociales diversos, económico, social, cultural y ambiental, contribuyendo a elevar el índice de desarrollo humano, capital social y sustentabilidad. Y retomamos a CONACYT nuevamente. La investigación en México requiere promover espacios que generen resonancia entre ciencia y sociedad y de esta manera fomentar el cuidado del ambiente, la recuperación de saberes relacionados con la riqueza biocultural de México, la conciencia para una vida saludable, la recuperación de la biodiversidad y la prevención de las adicciones y la violencia de género. De ahí entonces que todo esto que hemos expuesto significa que alineamos a lo que en el mundo se ha discutido en la institución de educación superior, en los consejos de investigación científica pública del mundo, pero también organismos internacionales que hablan de la responsabilidad social universitaria en la innovación social. Es hoy lo imperante. Por ello, para nosotros se definen los siguientes lineamientos a trabajar en los proyectos de investigación para el desarrollo del servicio social universitario. La investigación universitaria tiene un enfoque deontológico que es de innovación social y responsabilidad social universitaria. Todos los proyectos de investigación presentados por unidades receptoras, por cada uno de los investigadores, por cuerpos académicos de investigación, por colectivos diversos, deben apegarse a los principios de nuestros documentos y a los indicadores de impacto social que aquí se han expuesto. Los proyectos tienen como objetivo la resolución de problemas diacrónicos y de la emergencia social de las comunidades que se presentan como comunidad casos y de la biodiversidad. De ahí entonces que hacemos la precisión de la innovación social en la estructura de los proyectos de investigación. Todos los proyectos deben de tener al menos una variable de aplicabilidad al bienestar social, al desarrollo social y ambiental, y deberán contener una planeación, diagnóstico, objetivos, metaactividades y periodización. Todo proyecto debe alinearse a programas de la esfera de la comunicación de las ciencias dirigidos hacia lo que es el bienestar social y ambiental. Llegamos entonces a que cómo vamos a evaluar, cómo vamos a transformar nuestra práctica de investigación con fin social. Bueno, pues lo que se produce hay que evaluarlo. Y por eso estás viendo este video, porque queremos que tú seas parte de unidad receptora, pero también parte de evaluadores de proyectos de servicio social. Y hemos elaborado un documento, una plantilla de evaluación de proyectos de investigación y de proyectos de intervención de servicio social. Este es el siguiente. Este instrumento de evaluación de proyectos del trabajo de unidades receptoras, la primera es la parte genérica. La fecha en que se va a evaluar el proyecto, la unidad receptora de que se trate, el nombre del investigador, el nombre del cuerpo académico, el nombre, título del proyecto y quién va a evaluar. Usted va a ser un evaluador. Usted va a anotar su nombre ahí.
Alguien le va a evaluar su proyecto. Obviamente usted sabe las reglas de los evaluadores. Aquí tenemos los aspectos a evaluar. Primero, los datos formales y el puntaje. Usted tendrá que evaluar si el proyecto está correctamente el nombre del responsable del proyecto, si tiene correctamente la dirección de ubicación postal y medio de contacto telefónico. Puede ser también correo electrónico, si pueden venir ahí. Hablamos de telefónico porque es el medio de otras plataformas para comunicarse. Localización del proyecto, si es urbano, rural o mixto. Si describe competencias del estudiante que se requiere para el proyecto de investigación. Quien conteste correctamente todos estos puntos, que cada uno tiene un valor de 1, la sumatoria de este subtema tendrá 4 puntos. El proyecto en total son 100 puntos, pero este subtotal serán 4 puntos. Y usted anotará en la parte derecha los puntos que acumula la evaluación. Luego viene el título del proyecto. ¿Está bien hecho el proyecto? Menciona la elección y delimitación del problema social a abordar desde la investigación solidaria. Sugiere la metodología que se va a realizar. Describe la acción social de los sujetos involucrados. Menciona el impacto sociocultural de acción solidaria del proyecto. Es el subtotal que da 10 puntos. Luego viene la justificación del proyecto. Aquí se van a evaluar el diagnóstico del problema social que se aborda. Puede ser social, puede igual ser de la vida social o de la vida ambiental. Ahí se elige cuál es el problema, el diagnóstico social del problema. Este tiene un valor de 10 puntos. La justificación tiene un valor subtotal de 21 puntos. El investigador expone las causas que determinan la existencia del problema. Contribución del proyecto a las políticas públicas, calidad de vida de la población y otras, 4 puntos. El subtotal son 21 puntos y luego viene los objetivos. Objetivos generales y específicos describen qué se va a hacer, para qué se va a hacer, cómo se hará, dónde lo hará y quiénes y cómo se involucran los actores. Este subtotal son 15 puntos. Luego viene el estado de arte de la ciencia o el estado de la cuestión o revisión de literatura, como ustedes le llamen. Aquí presenta suficiente literatura que da cuenta de la problemática a abordar. Tiene un valor de 5 puntos. Recupera la condición social de los actores que se involucran, que son los afectados por la problemática abordada en la literatura. Son 4 puntos. Subtotal 9 puntos. El estado del arte. Y luego vienen las metas. Las metas son congruentes con los objetivos. Contiene los indicadores de medición. Las metas son pertinentes. Le dan 10 puntos. Y luego viene la descripción de las actividades. Se relacionan con el objetivo las actividades. Se relacionan con las metas. Describe el cronograma de actividades adecuadamente. Tiene un subtotal de 12 puntos. Luego viene la metodología a desarrollar en la investigación, acción. Menciona las estrategias que operan el proyecto. Describe el desempeño de competencias del brigadista. Describe el procedimiento
el procedimiento y técnicas para desarrollar el proyecto de trabajo, subtotal 19 puntos. En total, el proyecto se evalúa con 100 puntos, con los subtotales aquí descritos. Por ello importa la reunión que vamos a tener, donde todos vamos a exponer, vamos a comentar lo aquí descrito. Quiero darle las gracias por su atención, deseando precisamente que sea usted parte del cuerpo de evaluadores de servicio social en materia de proyectos de investigación, que además de ser un responsable de proyecto, sea también un evaluador de proyecto como lo ha sido. Gracias y hasta pronto.